Buen día hermanos, hermanas, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga, un gusto de saludarles. Aquí estamos desde el templo de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, aquí en la comuna de la Florida, transmitiendo en vivo, en directo. Esto no está grabado, está llegando hasta sus hogares. ¿Qué hora es hoy día? Las 11:37, 38 minutos. Este mismo horario está la escuela dominical, prácticamente ya hace algunos momentos, ingresando a tener su espacio. Ellos están allá paralelamente a la transmisión de este culto, los maestros, el diácono de escuela dominical, los estudiantes, los alumnos, pero el resto de la hermandad estamos entonces acá para llevar adelante entonces nuevamente esta transmisión del culto. Hoy día estamos a 22 de agosto año 2021 y vamos a seguir reflexionando en torno a lo que como iglesia nos hemos propuesto: ser una iglesia cimentada en la Escritura, ser una iglesia cimentada en la palabra. Por lo tanto, hermanos queridos, cada ciertas semanas o domingos vamos a estar reflexionando en lo que quiere decir entender, leer, comprender, interpretar correctamente el lenguaje, la gramática, el mensaje de la palabra de Dios y poder entonces hacer una aplicación correcta, adecuada, hermanos, hermanas, a nuestras vidas. Somos responsables. ¿Por qué lo digo? Porque por ahí uno sigue escuchando declaraciones, aseveraciones, afirmaciones de hermanos, hermanas que dicen leer la Biblia, pero lo que enseñan con su boca es otra cosa muy distinta y puede pasar desapercibido ante nuestros oídos. Por lo tanto, debemos ser muy rigurosos en que todo lo que enseñamos salga y provenga entonces de la palabra del Señor. 2 semanas atrás, recuerda usted, si usted estuvo con nosotros, 2 semanas atrás estuvimos hablando de los evangelios sinópticos, como así se les llama por ahí desde el año 1700 después de Cristo, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ya? Donde uno tiene una sinopsis, un barrido, se van repitiendo muchos relatos, vimos cómo se formaron, pero hoy día, hermanos, nos vamos a dar cita para reflexionar y comentar acerca del Evangelio de Juan. ¿Cuántos de ustedes han leído completamente el Evangelio de Juan, que tiene cuántos capítulos? Eso, muy bien, hermanos, se lo sabe, se lo conoce muy bien. 21 capítulos el Evangelio de Juan. Vamos entonces a entrar en ello y como dice la primera gráfica para ayudarnos en la presentación a modo de título, el Evangelio de Juan, el Evangelio de la reflexión. ¿Por qué? No, lo he leído, lo he escuchado cuando se dice que Mateo, Marcos y Lucas son el Evangelio, de alguna manera los Evangelios de la acción. Vemos a Jesús accionando, trabajando, sanando, recorriendo de un lugar a otro, pero parece, aunque no en su totalidad, el Evangelio de Juan en gran parte, hermanos, es el Evangelio de la reflexión. El Evangelio de la reflexión, donde tú y yo tenemos que sentarnos a meditar, a revisar y a enriquecernos con la lectura que uno encuentra en estos 21 capítulos, desde donde dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, hasta cuando se cierra el Evangelio de Juan con esas palabras, con esa despedida, cuando dice: Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Así es que como termina Juan. Este escrito se le atribuye a él porque hay mucha similitud entre Juan el Evangelio y primera carta de Juan. Escrito por allá, se cree en Éfeso, se cree que se escribió a eso del año 90. El último evangelio escrito de los 4, ya este Juan que es exiliado a Patmos, después llega a Éfeso y es ahí donde finalmente se ha estimado que se escribe este evangelio. ¿Ya? Yo no quiero referirme a quien los escribió propiamente tal, su autoría, su contexto, la fecha. No, quiero irme de lleno al mensaje. Porque los otros temas son para algún estudio bíblico, tal vez presencial o virtual que tengamos en la iglesia, y próximamente por ahí parece que lo vamos a estar estudiando en un ministerio de la iglesia. Ya va a venir las noticias al respecto. Hermanos queridos,
Comencemos. Tome su Biblia entonces en el Evangelio de Juan y aprendamos juntos y reflexionemos porque es el Evangelio de la reflexión. Así que siéntese, déjese de lavar la loza, déjese de preocuparse de la cama, siéntese hermano, hermana, tal vez está con un café en su mano, con un tecito, siéntese, abra la palabra y disfrutemos y compartamos este momento. Vamos a la siguiente gráfica para entender lo que es este Evangelio, el Evangelio de Juan. Es muy distinto, como decía, a los tres anteriores, dice allí la gráfica, dando su propia perspectiva, una perspectiva especial acerca de Jesús. Con Juan podríamos decir ya tenemos un cuadro mucho más completo. No total, porque muchas cosas y hay muchos escritos que hubo en el primer siglo acerca de Jesús, otros evangelios, pero finalmente quedaron estos 4 evangelios dentro de lo que diríamos el canon. Y el autor mismo, el escritor mismo, está declarando la intención al escribir a los lectores. ¿Cuál es la intención de escribir el Evangelio de Juan? Lo dice claramente ahí en Juan capítulo 20, verso 30. Hizo Jesús muchas otras señales, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿ya? El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está la intención. ¿Por qué se escribe el Evangelio de Juan? Justamente para que el lector, usted y yo, podamos primeramente creer que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, y para que habiendo creído, ¿qué cosa uno tenga que obtener? Vida eterna. Uno ve estos dos elementos, creer y la fe le lleve a la persona a tener vida eterna. Y esto es muy importante si usted nos está escuchando hoy día y se está acercando a una iglesia o se está acercando a Dios y se pregunta ¿cómo lo tengo que hacer? El Evangelio de Juan nos viene a dar precisamente esa respuesta. Creer y la fe en Cristo, el Hijo de Dios, te va a llevar a tener ¿qué cosa? Vida eterna. No a suponer que uno la tiene, sino la seguridad de tener entonces esta vida eterna. En la siguiente vemos que el tema central de Juan, podríamos decirles que es un documento, es un tratado, es una biografía que apunta justamente a lo evangelístico, que apunta a lo apologético. Y cuando digo apologético, es un documento, es un evangelio que intenta defender, o más que defender, demostrar o colocar en evidencia una verdad principal que ya la vamos a ver. Ya es un documento teológico o ese número 7 parece que se va repitiendo a lo largo de todo el Evangelio y parece que hay una intención, no una coincidencia. Ya uno encuentra que aparece casi 100 veces, hermanos, la palabra creer. Juan pone el acento en lo importante que es creer y habla acerca después de creer que uno puede tener vida, pero no esa vida biológica, sino que esa vida, como dice la gráfica, esa vida divina. ¿Me sigue, hermano? Entonces tenemos esa intención, este tema central justamente de poner la fe, de poner la apología y la defensa de Jesús como el Hijo de Dios y también mostrándonos esas señales que lo demuestran. Vamos al propósito. Y este propósito en la siguiente gráfica, como decía, es evangelístico. ¿Qué quiere decir? Que el que no cree pueda creer. Si usted no cree y no ha creído todavía en Dios y no tiene la seguridad de la vida eterna, lo pueda tener al leer el Evangelio de Juan. No sé, ¿cuál fue el primer libro, el primer evangelio que usted leyó? Le hablo a los hermanos creyentes cuando se convirtieron a Cristo. Lo pregunto porque para mí fue el Evangelio de Juan. Me acuerdo que quien me habló de Cristo, me habló del Señor, o cuando ya empecé a entender o a tomar conciencia de que existía la Biblia, el primer libro o el primer evangelio, para ser exacto en el término, fue Juan. Oh, qué riqueza. Uno está empezando a conocer al Señor. Y si tú estás empezando a conocer al Señor, qué riqueza uno encuentra en este evangelio. Como decía el título, es un evangelio para reflexionar. Un evangelio para que el que no se ha encontrado con el Señor se encuentre con Él. Es el evangelio que te invita a sentarte y a tener esta conversación con Él. Es el evangelio que te invita a venir con Nicodemo esa noche que vino a Jesús en Juan capítulo 3 para decirle, nosotros sabemos que tú eres el Cristo porque nadie podría hacer las señales que, etcétera. Y Jesús le dice, fuera de escuchar lo que Nicodemo decía, todo aquel que quiere entrar en el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Es el evangelio de la conversación con Jesús.
Es el evangelio de encontrarse junto, así como Nicodemo, un varón. Es el evangelio donde también las mujeres se pueden encontrar con Jesús al sentarse al lado de la samaritana, en Juan capítulo 4. Y decir y tener esta conversación, como cuando la mujer le dice a Jesús: tú siendo judío, hablas conmigo, dame de esa agua que tú dices que tienes para que yo no vuelva a tener sed. ¿Entienden? Es el evangelio donde hombres y mujeres pueden acercarse a conversar con Jesús. Es tremendamente evangelístico, donde la palabra creer, como decíamos, aparece prácticamente unas 100 veces. El propósito es apologético, para defender y demostrar que Jesús es el ungido, es el Cristo. Y Juan lo hace puntualmente señalizando 7 señales. 7 señales o 7 milagros que están apareciendo ahí en su pantalla, como lo vemos en la conversión del agua en vino, donde también tiene una conexión para Israel, porque hay una profecía en Isaías que cuando venga el reino venidero va a haber una fiesta. Y justamente Jesús convierte el agua en vino en una fiesta para demostrar que Él es el prometido. Cada milagro tiene una conexión con las promesas del reino venidero para este tiempo. Después tenemos la sanación del hijo del oficial de un rey en Juan capítulo 4. ¿Se acuerdan de la sanación del paralítico que esperaban la sanidad cuando se agitaran las aguas en un estanque y había un paralítico que llevaba muchos años y finalmente Jesús le sana? Cuando alguien pierde la esperanza, Jesús es entonces la respuesta. La alimentación en capítulo 6, la alimentación de la multitud. Las gentes tienen hambre y Jesús viene a ser la respuesta, no solamente para el hambre y sed espiritual, sino para aquella física de tanta multitud en medio de la opresión de un imperio romano, donde los pobres se habían vuelto más pobres, donde los que tenían propiedades se las habían quitado. Viene Jesús a dar respuesta a aquel que nada tiene y a aquel que también todo lo ha perdido. Camina sobre las aguas en el capítulo 6 para salvar a los discípulos en medio de la tormenta. ¿Se acuerdan de la sanación del hombre ciego en el capítulo 9? Los discípulos preguntan: ¿quién pecó? ¿Quién pecó?, preguntan los discípulos. ¿Este que está ciego de nacimiento o pecaron sus padres? ¿Recuerdan el relato? Qué pertinente esa pregunta que nos ayuda a encontrar respuesta, hermanos, hermanas, cuando pensamos que las desgracias humanas de una persona, de una familia, están estrechamente vinculadas por el pecado de sus padres o del mismo. Y Jesús responde magistralmente: no pecó no pecaron sus padres, sino que esto está ahí en él para que la gloria del Señor sea manifestada. Entonces, ¿cómo viene el Evangelio de Juan a llamarnos a que nos sentemos, reflexionemos, revisemos entonces, hermanos, cuáles nuestras reflexiones internas y nos podamos encontrar con ese Jesús? Y finalmente la última señal: la resurrección de su amigo, que ya lleva algunos días enterrado, sepultado. Lázaro es desenterrado, es vuelto a la vida, y de esa manera se va anticipando la resurrección del Hijo de Dios, la esperanza de la vida más allá entonces de la muerte. Juan, con alguna intención, coloca, hermanos, estas 7 señales, estos 7 milagros para demostrar que Jesús justamente es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y ustedes pueden ver en la siguiente gráfica algunas imágenes, como les decía, la sanidad del hombre ciego de nacimiento y la respuesta de Jesús frente a ello. En la siguiente, grandes eventos narrados en Juan, dice como título. Por ejemplo, aparte de los que ya he mencionado, otros eventos, como es las bodas de Caná de Galilea, que ya lo mencionábamos, la mujer samaritana en el pozo, capítulo 4, para no olvidarlo, la alimentación de los 5,000, la sanación del hombre ciego, la resurrección de Lázaro, pero además tenemos otros que no hemos mencionado. ¿Cuál? La unción de Jesús. Cuando viene esta mujer y unge entonces los pies de Jesús, cuando Jesús entra en Jerusalén, llamada a la entrada triunfal, la última cena, las últimas palabras donde ocurre, se ve esto que no se ve en los otros evangelios, como Jesús lava los pies de sus discípulos ante la mirada sorprendida del apóstol Pedro, que no quería ser lavado, y después pide: Señor, lávame entonces entero. Los que ya están lavados no necesitan sino lavarse, que dice Jesús,
solamente los pies. Luego tenemos el arresto, el juicio, la muerte de Jesús, que se van relatando en los 4 evangelios, y por supuesto Juan también. La tumba vacía que encuentran cuando van las mujeres allí, y cuando se aparece Jesús a este incrédulo, como se le ha llamado, a este incrédulo Tomás, que decía: si yo no metiere mi mano, mis dedos en sus huellas, en sus heridas en las manos o en su costado, no creeré. Y Jesús le dice: cree Tomás, bienaventurados son los que creen, ¿sin qué? Bienaventurados son los que creen, ¿sin qué? Sin haber visto. Y finalmente Tomás se inclina y adora a este Jesús. Señor mío, le dice, y Dios mío. Entonces, hermanos queridos, ¿cómo no va a ser este evangelio? Y como lo están viendo en las imágenes, cuando se acerca Jesús a conversar con una mujer, un judío conversando con una mujer en público. Más encima un judío conversando con una mujer que es de Samaria, donde había esta disputa, esta separación, no compartían. Jesús de verdad rompe estas barreras para llegar a hombres y mujeres, no importando dónde estos se encuentren, cuando enfrenta a los que acusaban a esa mujer que había sido sorprendida en adulterio. Allí está también este relato de la mujer sorprendida en ese pecado. También usted lo puede encontrar en el Evangelio de Juan. El que esté libre, ¿de qué? El que esté libre de pecado, sea entonces quien arroje la primera piedra. Todos se van y solo Jesús queda con ella para decirle a ella, pero también para decirle a ti, y quien esté escuchando y se identifique con este relato: vete y no peques más. Si es así con tu vida, identifícate, ponte al lado de esta mujer y recibe el perdón, las mismas palabras que Jesús le profiere a esta mujer, de misericordia, de compasión y de una nueva oportunidad. Es lo que encontramos, hermanos queridos, en el Evangelio, entonces el Evangelio de Juan. Otra gráfica, la que viene a continuación. ¿Qué manera de llamar la atención ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 y 38, cuando en esta fiesta que se estaba viviendo allí en la ciudad de Jerusalén, Jesús se levanta y se pone en pie para decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos que corrieron por el desierto cuando el pueblo de Israel se enfrentan y tienen que sufrir la sed en algún momento, y cómo sale el agua de la peña de ¿qué? De la peña de Oreb, y entonces viene para saciar la sed de todos los israelitas. Ya este Jesús es esa peña. Jesús es de quien brota estos ríos de agua viva, y quienes lo pueden recibir, quién puede ser beneficiados con estas aguas. Aquellos que, como dice el Evangelio de Juan, como 100 veces, aquellos que creen. Creer, arrepentirse para recibir entonces la vida eterna. Es el mensaje que uno va viendo entonces en el Evangelio de Juan. En la siguiente gráfica nos quedamos con esta enseñanza de Jesús cuando Él se ciñe la toalla, toma el lugar donde estaba el agua y la coloca a los pies y comienza a lavar los pies uno por uno de los discípulos, en señal de servicio, en señal de entrega, en señal de humildad. Una imagen que puede impactar más que las palabras, más que el discurso, más que la clase, más que la teoría. Es el ejemplo. Así como yo os he hecho, así también quiero que ustedes hagan con los demás. El mismo es el mensaje. Su propia vida, su propio actuar, su propio ser es el mensaje, y se inclina. Y finalmente también Pedro cede ante esto y se deja lavar los pies. Una tarea que era para el esclavo más vil tal vez de la casa, el esclavo más sencillo, más humilde, de menor rango, el que tenía que hacer esta labor por los visitantes, pero lo hace Jesús. Él no es el que se sienta a la mesa para ser servido, es el que se para y sirve a los demás, porque mayor dice Jesús, el que está en la mesa que el que sirve, pero yo estoy aquí como el que sirve. Así que, hermanos queridos, el Evangelio de Juan nos va mostrando estas realidades, y veamos algunas lecciones, en resumidas cuentas, que nos muestra entonces el Evangelio de Juan. Como decía, para todo el que esté escuchando, el Evangelio de Juan es el Evangelio que te invita, que te llama poderosa y fuertemente ¿a qué? A creer. ¿Por qué? Porque la fe libera, ¿qué cosa? Libera nuestra
comprensión de las Escrituras, abre el camino para la actividad del Espíritu en nuestras vidas. El que cree, su entendimiento les ha abierto para que entienda las Escrituras y se abre el camino para que el Espíritu Santo comience a trabajar entonces en nuestras vidas. La fe nos aproxima a Dios para que recibamos las cosas, hermanos, que necesitamos, las cosas que les pedimos, las cosas que están dentro de su voluntad. Sin fe, lo aprendíamos hace un tiempo, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Así que por eso que entendiéndolo esto parece que Juan coloca una y casi 100 veces el llamado a creer. Y entonces encontramos allí en Juan capítulo 3, versículo 16, como si fuese de alguna manera el centro del mensaje de toda la Biblia. Porque, dígalo conmigo, para todos los que están escuchando a la distancia, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El creer, porque el creer nos lleva a tener vida eterna. Así que si hay alguno que está acá escuchando, te invitamos. Cree en el Señor Jesucristo. Juan es el evangelio que demuestra que Jesús es el Dios encarnado que habitó entre nosotros. Es la palabra de Dios que se movió entre nosotros. Lo que Dios había hablado, ahora viene Jesús y habla de parte de Dios. Es el evangelio que dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando le pregunta este discípulo: Señor, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y así podría estar acordándome de tantos pasajes magistrales, porque es el evangelio, por algunos llamados el evangelio como más espiritual, el evangelio de la reflexión. Todos los evangelios son espirituales, pero el evangelio de Juan tiene esa connotación diferente. El evangelio de Juan, hermano, además destaca el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Te recuerda Juan capítulo 15? Nos habla del Espíritu Santo. Yo enviaré el Consolador para que esté con ustedes y en ustedes. Él les enseñará todas las cosas, les mostrará el camino, Él convencerá de justicia, de juicio, de pecado. Y es todo el evangelio de Juan capítulo 15, por ejemplo, el 14, el 15, que nos habla del Espíritu y de la venida, de la entrega de este Espíritu para todo aquel que ha de creer. Permite el crecimiento espiritual. El Espíritu Santo hace posible que una persona vuelva a nacer, como lo dice Juan capítulo 3. Nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace de nuevo. No se trata por inscribirse en una iglesia, hacerse miembro de una iglesia, comenzar a participar en esta iglesia porque me parece más bonita, porque cantan bonito, porque le gusta el pastor, por ejemplo, no lo sé. No se trata de eso, se trata de nacer de nuevo. Puede que llevemos 20, 30 años en una iglesia, pero si alguien no ha nacido de nuevo, no son mis palabras, sino las de Jesús, no puede ver el reino de Dios. Por eso, si tú no has nacido de nuevo, entonces cree en Cristo. Al creer en Cristo, comienza a ejecutarse esa obra sobrenatural de volver a nacer. Las cosas viejas pasan, como lo decía Pablo en 2 Corintios, y todo es hecho nuevo. El nuevo nacimiento significa un nuevo comienzo, significa un nuevo empezar, dejar atrás la vida anterior para comenzar una nueva vida. Y eso solo lo hace el poder del Espíritu Santo, del cual habla, como digo, el evangelio de Juan. Es el Espíritu Santo que se le da a la vida del creyente. Se manifiestan los dones del Espíritu y la habilidad para orar por el poder del Espíritu. El evangelio de Juan es magistral. Es el evangelio donde usted y yo encontramos el momento en que los discípulos vuelven a pescar y no pescaron nada esa noche. Revise conmigo los últimos capítulos. Allí en el capítulo 20 de Juan encontramos justamente el 21 de Juan, encontramos cómo los discípulos después de aquella noche nada pescan y de pronto ven a alguien en la orilla asomado que les dice y les grita desde la playa: echen la red al otro lado. Y al echar la red, sacan a la orilla de la playa un total de 153 pescados. Asombrados porque la red casi se rompe. Es que uno de los discípulos mira a quien está en la playa y dice: es
es el Señor. Pedro se toma la ropa, se viste y se tira al agua. Y cuando llegan a la orilla, ¿con qué se encuentran? Que el Señor se había ido. No, el Señor no se había ido. Ven que las brasas estaban ardiendo, estaba todo puesto, y un pescado y un pedazo de pan listos para el desayuno. Después que ellos venían con frío, con sueño, mojados, llegan allá y encuentran lo que más necesitan ese momento. Ese es el Jesús de la reflexión, que Jesús desayuna con ellos y después se aparta con Pedro y le pregunta 3 veces. ¿Qué le pregunta a Pedro? ¿Me amas, Pedro, más que estos? Sí, Señor, tú sabes que en el original decía que te quiero. Hasta que al final la tercera pregunta. Bueno, Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Es el evangelio de la reflexión. Jesús hablando con Nicodemo, Jesús hablando con la mujer samaritana y Jesús hablando también en este caso con Pedro, a quien restaura y lo prepara para las cosas que han de venir. Eso es lo que hace Jesús en el evangelio, que Juan, el apóstol en este caso, grafica y trata de compartir con sus creyentes o con sus oyentes y lectores. Hay una parte importante que viene en la siguiente gráfica, hermanos, que no puedo dejar de mencionar, y es lo que tiene, y como está ahí titulado, las veces que en el evangelio de Juan aparece esta exclamación, esta expresión que para nosotros puede ser sencilla, sin mayor relevancia, pero si nos colocamos en los zapatos de un hebreo, de quien practica el judaísmo, un judío en este caso, escuchar el yo soy es recordarse de Moisés, que cuando le preguntan cuál es tu nombre, a esa voz que le habla desde la zarza que ardía y que no se consumía, yo soy el que soy, es la respuesta que recibe. Yo soy el que soy. Y ese yo soy comienza a tener esa connotación de que cuando se escucha yo soy, es Dios mismo el que está hablando, el que se está revelando, el que está descendiendo. Y vemos a Jesús en su ministerio cuando Él emplea estas mismas palabras, provocando un impacto a tal punto negativo en medio de los religiosos, que las manos se llenan de piedras con la intención de que Jesús sea objeto de esas piedras, porque Él se estaba haciendo pasar o estaba diciendo que Dios es su Padre. Recuerdan ustedes, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dice Juan 8:24. Más adelante, ¿se recuerdan? En Juan capítulo 8, antes que Abraham fuese, yo soy. O cuando Él dice yo y el Padre uno somos. Fueron momentos en que tuvo que escapar de la intención de ser apedreado. Pero los otros discursos, los otros momentos, cuando le habla a la gente, yo soy el pan de vida. Yo soy más que ese pan que ustedes vieron descender desde el cielo, ese maná, ese pan que ellos consumían los israelitas en el desierto por 40 años. Yo soy el pan de vida. Ya el que en mí cree no tendrá hambre jamás. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, como dice Jesús, no andará en tinieblas. Es esa luz más grande que la luz que acompañaba a los israelitas en el desierto durante la noche. Jesús es la luz como de día, como de noche. Yo soy, ¿qué más? La puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Más que como el pastor, no más, sino como el pastor que David señala en el Salmo 23. Jehová o el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo soy el buen pastor. Como Dios, yo también soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, como dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando se lo dice a estas 2 mujeres hermanas que lloraban por la muerte de su hermano Lázaro. O cuando Jesús señala y exclama, después que le preguntan, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida, donde categóricamente y absolutamente lo declara no como uno de los caminos, que llevan a Roma, como dicen algunos. No, Jesús es el camino y nadie viene al Padre si no es absolutamente
por él, como dice Juan 14:6. Y termina la última exclamación: yo soy la vid verdadera. El que está unido a mí lleva mucho fruto. Yo soy la vid verdadera, yo soy esa parra, yo soy esa planta. Por lo tanto, para que ustedes lleven fruto y tengan vida, tienen que nutrirse estando conectados a mí. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, en Juan capítulo 15. Es Jesús declarando, no una vez, sino que más de 7 veces, que Él es el yo soy. Lo cual también, si lo colocamos al lado de las 7 señales, los 7 milagros, es que Juan eso es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere Juan? Y si no se han dado cuenta los lectores, los oyentes no se han dado cuenta, es porque no lo quieren ver. Lo que quiere Juan, la intención de Juan es demostrar que este es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo único, encarnado, el único en quien, creyendo en Él, se puede entonces tener vida eterna. ¿Usted tiene vida eterna? ¿Está seguro de la vida eterna? Si usted frente a un accidente, una catástrofe, tuviese que morir, ¿es para usted Jesús su camino al cielo? Porque nadie viene al Padre sino a través de Jesús, como está en la gráfica. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. No busque verdades para quedar o adoptar una verdad que se acomoda a usted. Jesús es la verdad. Y aunque sea dura esa verdad, como la gente le decía en el mismo evangelio de Juan, dura es esta palabra, que Él la puede oír. Y Jesús los mira y les dice: ustedes también quieren irse. Y Pedro exclama: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús es la verdad, aunque esa verdad sea difícil, pero es la verdad que te conecta con Dios. Y Jesús, por supuesto, que es la intención de Juan, es la vida. Solo en Jesús se puede entonces obtener la vida. Y quiero quedarme, hermanos, con la siguiente gráfica, antes ya de ir cerrando. En Juan capítulo 10, podría yo referirme a cada una de las 7 veces que Jesús dice: yo soy. Pero ¿acaso también no nos impacta cuando Jesús dice en Juan capítulo 10: yo soy el buen pastor? El buen pastor su vida da por las ovejas. No es como el asalariado que ve el peligro, dice Juan capítulo 10. No es como al que le pagan. Y esas ovejas no son suyas, solo está ahí para ver que estén bien. Pero si viene el enemigo, si viene el animal, si viene el que tiene hambre y se las quiere devorar, el asalariado que hace, huye, arranca por su propia vida. Luego verá cómo habrán quedado las ovejas, qué les habrá pasado o cuántas menos habrán quedado. Pero Jesús es el buen pastor. Y cuando hablamos del buen pastor es porque también están los que no son buenos pastores, pero Él es el buen pastor, a diferencia de los malos pastores que también se denunciaron en el Antiguo Testamento, ya que en vez de cuidar al pueblo, justamente se aprovechaban del pueblo. Pero Jesús es el buen pastor en el sentido que Él es el que lava los pies de sus ovejas. Él es el que les sirve. Él es el que dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Él es el buen pastor, ¿ya? Y no es el que viene a quitarle la vida a las ovejas. Incluso en un momento en el versículo 10 dice que el ladrón no viene sino que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese mensaje está en el evangelio de Juan. Y luego agrega: yo soy el buen pastor. A diferencia de que el ladrón, el enemigo, solo quiere destruir las vidas de matrimonios, las vidas de hijos, de mujeres, de jóvenes. Y es por eso que estamos orando, porque el ladrón, y usted sabe quién es ese ladrón. Hay alguien que es enemigo de la vida. Hay alguien que es enemigo de la vida eterna. Hay alguien que es enemigo de la restauración. Hay alguien que es enemigo del nuevo nacimiento. Hay alguien que es enemigo de estas palabras, de esta verdad. Hay alguien que, para que estas cosas no lleguen a oídos de los que más necesitan, está matando, está robando y está destruyendo. Pero Jesús dice, y dígalo a sus amigos, a sus conocidos, a pesar de lo difícil que está, de lo que estás viviendo, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y al decirlo, lo refuta o lo afirma o lo confirma, lo confirma con las palabras: yo soy el buen pastor. En la vida en abundancia está consolidado, está firmado, está asegurado, porque Jesús es el buen pastor, quien su vida no solo da, sino que dio en la cruz por sus ovejas.
y la volvió a tomar la vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y quedándonos con esa imagen en pantalla, yo te quiero invitar a usted, amigo, joven, si no tienes a Jesús como tu buen pastor, te invito a que lo hagas tu pastor. El pastor del Salmo 23 también. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Él es el buen pastor. El que cree en Él hace que nada falte a los que confían en Él. Él es el que prepara mesa delante de nosotros todos los días. Él es el que nos conduce por aguas tranquilas, por verdes pastos. Él es el buen pastor del Nuevo Testamento en Jesús, que en su vida da por estas ovejas descarriadas para que vuelvan entonces al redil. Él es el buen pastor que ora en Juan capítulo 17 por sus discípulos y ora también por los que han de creer en Él por la palabra de estos 12 o de estos 11. Él es el buen pastor que ora y que oró por ti en la antigüedad y por mí para que nosotros también fuésemos de este redil. ¿Eres de este redil? Eres parte de este rebaño de ovejas donde la cabeza es Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y reúne todos estos yo soy. Por lo tanto, en esta tarde, ya prácticamente siendo las 12:15, casi las 12:15 del día, te quiero invitar. Toma una decisión en este 22 de agosto. Entrégate a Cristo. Comprométete con Él. Ríndete a Él y deja que Él te guíe, porque cuando dice que es el buen pastor es porque Él conoce el camino. Sabe por dónde llevarnos y por dónde evitar que crucemos. Él lo conoce perfectamente bien, como Moisés conocía el desierto como la palma de su mano. 40 años viviendo ahí, ¿cómo no lo iba a conocer? Jesús conoce más que el desierto, conoce los caminos de la vida, conoce los momentos, las circunstancias. Déjate guiar por Él. Yo quiero orar por todos aquellos que en estos momentos quieren tener un compromiso con Jesús y han encontrado en el Evangelio de Juan justamente la verdad revelada acerca de este Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar. Oremos al Señor. Padre bendito, Señor, te damos las gracias. Muchas gracias porque a través de este Evangelio, el Evangelio de Juan, encontramos una riqueza que nos asombra acerca del mensaje de Cristo, de Jesús, el ungido, el Cristo, el Mesías, el unigénito del Padre. Y por eso, Señor, te damos gracias porque Juan escribe con la intención de que todos los que lean aquí crean y al creer tengan vida eterna. Por eso te ruego, Señor, si alguien no ha creído, que ahora mismo, Señor, tome y crea en Jesús como su buen pastor, como la luz de este mundo, como el pan de vida, como la resurrección y la vida, como su vid verdadera. En fin, Señor, que hoy, si hay alguien que está allí, oro por él o por ella, Señor, que está creyendo, que ponga su fe en Jesucristo, porque todo aquel que cree en Él no se perderá, sino que tiene vida eterna, vivirá el nuevo nacimiento, Señor, y podrá disfrutar de esta vida en abundancia que este buen pastor también promete dar a todos los que creen en Él, huyendo del ladrón que no ha venido sino que para matar, robar y destruir. Señor, bendice a aquel o aquella que está tomando esta decisión. Pido que ese Espíritu Santo, del cual el Evangelio de Juan también comparte, venga y descienda para guiar y dirigir a todo aquel que está creyendo en Cristo. Te ruego, Señor, por la salvación, la vida eterna para todos los que esta mañana, en este día, están creyendo en Cristo Jesús, el Señor, camino, verdad y vida. Gracias, Padre, por este Evangelio que nos has dado para nuestra riqueza, para nuestro crecimiento espiritual, para confirmar nuestra fe en Jesús. De quien se dice este Evangelio, que si se escribieran todas las cosas que Él hizo, el mismo Juan dice que no cabrían los libros en el mundo, como con esta exageración, queriendo decir tantas cosas más hizo este Cristo que no están registradas acá. Por eso, gracias, Señor, por lo que hoy podemos leer. Alabamos tu nombre. Gracias por este momento de reflexionar en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.